Vale, vamos a meternos de lleno en esto. El caso Chris Watts, la ilusión de la perfección y un devastador familicidio. Lo que vamos a examinar hoy en este documental explicativo no es una simple crónica de sucesos, para nada. Es el colapso absoluto de una fachada meticulosamente construida. Nos trasladamos a Frederick, en Colorado. Es el 13 de agosto de 2018. Aquel día se perpetró uno de los crímenes más gélidos y perturbadores de la historia reciente de Estados Unidos. El caso conmocionó al país y, sinceramente, al mundo entero. Y no solo por la incomprensible brutalidad de los actos, sino por el espeluznante contraste entre la imagen que esta familia proyectaba ante las cámaras y la macabra realidad de lo que ocurrió a puerta cerrada. Christopher Lee Watts asesinó a su esposa, Shannan Watts, que estaba embarazada de 15 semanas de un niño al que iban a llamar Nico, y a sus dos hijas pequeñas, Bella, de 4 años, y Celeste, de 3. Hoy vamos a desglosar minuciosamente, basándonos única y exclusivamente en los datos y las evidencias físicas, cómo una aparente vida idílica se transformó en un escenario de horror absoluto. Imagen en redes sociales frente a la realidad doméstica. Es que existe un contraste verdaderamente brutal entre la imagen pública y lo que pasaba dentro de esa casa. Por un lado, tenemos a la familia Watts tal y como existía en el mundo digital. Desde su enorme casa, Shannan, que trabajaba promocionando productos de bienestar para una empresa, compartía constantemente su vida en Internet. Si veías esos vídeos en directo, las fotos de los viajes, los mensajes continuos de superación personal, lo que veías era la imagen viva del éxito, la devoción y la unidad familiar. Sin embargo, la realidad doméstica era profundamente distinta y muchísimo más oscura. Detrás de esa pantalla de felicidad constante se escondían serios problemas económicos. Habían llegado a la bancarrota años atrás. Había una tensión matrimonial cada vez más insostenible y, sobre todo, una relación extramatrimonial que Chris mantenía con una compañera de trabajo llamada Nicole Kessinger. Y aquí es fundamental dejar algo muy claro. Basándonos en la exhaustiva investigación policial, Kessinger cooperó plenamente con las autoridades desde el primerísimo momento. Afirmó que no tenía ni idea de la verdadera situación familiar de Chris y no fue acusada ni implicada penalmente de ninguna forma en los asesinatos. Pero claro, esta doble vida secreta de Chris fue el caldo de cultivo exacto para la inminente tragedia. 13 de agosto de 2018. Para entender el colapso de esta familia, tenemos que seguir la cronología de los hechos paso a paso. En las semanas previas, Shannan había estado en Carolina del Norte visitando a su familia. Durante ese tiempo, la relación clandestina entre Chris y su compañera de trabajo se intensificó muchísimo. Cuando Shannan regresó a Colorado, el matrimonio estaba ya en una fase crítica, al borde de la separación. Y así llegamos a la madrugada del 13 de agosto. Shannan vuelve a casa en un vuelo que venía con retraso tras un viaje de trabajo en Arizona. Su amiga y colega Nicole Atkinson la deja en la puerta de su casa sobre las 2 de la madrugada. Y fijaos, ese simple acto resulta ser el catalizador de absolutamente toda la investigación. A la mañana siguiente, Shannan no responde a los mensajes de texto, no publica en sus redes sociales y, lo que hace saltar todas las alarmas, no acude a una cita médica importantísima programada para revisar el estado de su embarazo. Esta ruptura total e inexplicable de su rutina habitual es lo que impulsa a Nicole Atkinson, esa misma tarde, a plantarse físicamente en la casa, llamar a Chris para exigir respuestas y, finalmente, alertar a la policía. La rápida intervención y la tremenda persistencia de esta amiga fue vital para que las autoridades aseguraran el escenario casi de inmediato. Las cámaras policiales captan la fachada, y es en este punto donde presenciamos uno de los momentos que más ponen los pelos de punta de todo este caso. Cuando los primeros agentes llegan a la vivienda, se encuentran con un Chris Watts aparentemente colaborador. Llega en su camioneta de trabajo, les permite el acceso a la casa, habla con los policías e intenta ofrecer una explicación súper vaga sobre que su esposa se había marchado voluntariamente con las niñas tras una supuesta discusión emocional. Las imágenes de las cámaras corporales de la policía conservan este instante y de verdad es perturbador. Vemos a un hombre abriendo puertas, buscando supuestos indicios, mirando su teléfono móvil y moviéndose con una aparente normalidad pasmosa por los mismos pasillos y habitaciones donde apenas unas horas antes había estrangulado a su esposa embarazada. Es una disonancia cognitiva tremenda. Estás observando la calma fingida y casi apática de un individuo frente a las autoridades, mientras oculta activamente el acto de violencia más extremo que te puedas imaginar. Y claro, llegamos a los fallos evidentes en la historia inicial de Chris. El punto crucial aquí es que la mentira no se sostenía ante los abrumadores hechos físicos. Ante la policía, y poco después ante los medios de comunicación locales desde su propio porche, Chris suplicaba que su familia regresara. Miraba directamente a las cámaras de televisión fingiendo una profunda angustia, pero su narrativa tenía unos agujeros masivos, evidentes y casi absurdos. Vamos a ver, si Shannan se había ido voluntariamente con sus hijas a casa de una amiga, ¿por qué su coche seguía aparcado y cerrado en el garaje familiar? ¿Por qué apareció su teléfono móvil, que era una herramienta absolutamente vital para su trabajo constante en redes sociales, escondido entre los cojines del sofá en la propia casa?
Había dejado atrás su bolso, su medicación esencial para el lupus que padecía, las sillas de auto de las niñas, en fin, objetos personales que son indispensables. Además de las dos niñas pequeñas, Bella y Celeste, tampoco faltaba ropa, ni sus juguetes favoritos, ni nada que indicara una partida planificada. Así que rápidamente la policía de Frederick, junto con el FBI y el CBI, que pronto se unieron al caso, lo tuvieron clarísimo. Esta desaparición no tenía absolutamente nada de voluntaria. La cámara de seguridad del vecino rompe la narrativa. El castillo de naipes empezó a desmoronarse gracias precisamente a la tecnología vecinal. Uno de los momentos más tensos y reveladores de toda la investigación ocurre en el salón de la casa de al lado. Un vecino, Nate Trinastich, invita a la policía y al propio Chris a revisar las imágenes de su cámara de seguridad, que, casualmente, apunta directamente a la entrada de la casa de los Watts. En la pantalla de televisión se ve claramente la camioneta de trabajo de Chris estacionada de una forma muy inusual, metida de espaldas en el camino de entrada durante la madrugada de ese 13 de agosto. Es el momento exacto en el que supuestamente cargó los cuerpos en el vehículo. Durante esta visualización, el lenguaje corporal de Chris lo dice todo. Es profundamente delator. Se muestra errático, se balancea de un lado a otro, se pone las manos en la cabeza, cruza los brazos, es incapaz de mantenerse quieto. El nivel de nerviosismo es tal que el propio vecino, en cuanto Chris sale un momento de la habitación, advierte a la policía de inmediato. Les dice que esa conducta tan inquieta y habladora no es para nada normal en él. Es el instante preciso en el que el sospechoso, mirando un televisor, se da cuenta de que su principal coartada acaba de hacerse añicos. El móvil, una relación extramatrimonial y el frío deseo de una nueva vida sin ataduras familiares. Llegados a este punto tenemos que examinar el porqué. Según la sólida tesis judicial y de la Fiscalía, construida a través de miles de mensajes de texto, historiales de búsqueda en Internet y testimonios, este crimen no fue en absoluto fruto de un arrebato ciego o un accidente aislado. El móvil combinaba varios factores fatales, pero uno destacaba por encima de todos. Chris mantenía esa relación extramatrimonial que hemos comentado y, según la interpretación detallada de los fiscales, lo que buscaba desesperadamente era empezar una nueva vida desde cero. En lugar de enfrentarse a la realidad madura de un divorcio, de asumir las responsabilidades de una custodia compartida y de lidiar con las inevitables consecuencias económicas de dividir unos bienes que ya de por sí estaban mermados, pues construyó una salida criminal. Decidió de la manera más fría, egoísta y calculadora que uno pueda imaginar eliminar por completo a su núcleo familiar. Vio a su esposa, a sus dos hijas y al hijo que venía en camino pura y simplemente como un obstáculo para ese nuevo futuro imaginado. Y esto nos lleva a la gran pregunta: ¿puede el marido perfecto ocultar un crimen tan atroz? Es un buen momento para detenernos y reflexionar sobre la magnitud de este engaño, porque este es el enigma psicológico central que mantuvo a la opinión pública de todo un país pegada a las pantallas durante aquellos angustiosos días de agosto de 2018. ¿Cuánto tiempo puede una persona mantener una fachada de marido afligido, conceder entrevistas a la prensa, fingir preocupación, cuando sabe perfectamente que es el autor material de la destrucción física de su propia familia? La presión acumulada de las evidencias en su contra, la presencia constante y metódica de la policía registrando su casa de arriba a abajo y las incesantes preguntas tácticas de unos investigadores súper expertos, todo eso creó una olla a presión psicológica de la que no podía escapar. Y la respuesta a esta oscura pregunta es que no. La fachada de sociópata no puede sostenerse por mucho tiempo cuando los verdaderos profesionales entran en acción y comienzan a acorralar las mentiras. 15 de agosto de 2018. El polígrafo y el derrumbe psicológico. Aquí está el verdadero punto de inflexión de la investigación. Apenas 2 días después de los múltiples asesinatos, Chris aceptó, de forma voluntaria, someterse a una prueba de polígrafo en la comisaría. La prueba fue administrada por Tammy Lee, una agente sumamente experimentada del Colorado Bureau of Investigation. Tras horas de cuestionamiento técnico y una preparación exhaustiva, el resultado de las gráficas fue categórico. 0 margen de error, indicaba un engaño masivo. La presión psicológica sobre Chris, confrontado directamente con el rotundo fracaso de la prueba por los propios agentes, alcanzó su límite máximo. Después de negar repetidamente las acusaciones iniciales, pidió hablar a solas en la sala con su padre, Ronnie Watts, que había volado de urgencia a Colorado. Y fue exactamente en esa sala de interrogatorios, bajo la atenta mirada y escucha de las cámaras ocultas que grababan cada movimiento, donde el enorme muro de mentiras por fin se resquebrajó. Ahí comenzó el proceso formal de confesión, aunque, ojo, inicialmente lo hizo de una forma tremendamente retorcida y manipuladora. La evolución de una mentira. Porque claro, la mentira de Chris no se derrumbó de golpe, sino que fue evolucionando a través de unas fases aterradoras, siempre buscando minimizar su propia culpa. Su primera mentira, la que dio a los medios y a la policía, fue mantener estoicamente que la desaparición era completamente voluntaria. Tras fallar estrepitosamente el polígrafo, pasó a la segunda fase. Inventó una versión incriminatoria sí, pero especialmente cruel, cobarde y diseñada a medida para salvar un poco su propia imagen. Afirmó ante los investigadores y ante su propio padre que él había estrangulado a Shannan en un arrebato emocional,
justificando que lo hizo solo después de haberla visto a ella asfixiar a sus propias hijas, a Bella y Celeste, como venganza porque él le había pedido la separación. Intentó en definitiva presentarse como un padre devastado que había actuado en estado de shock. Sin embargo, los curtidos fiscales e investigadores no se creyeron esta narrativa ni por una fracción de segundo. Sabían perfectamente que Chris simplemente intentaba culpar a la verdadera víctima de sus propios actos atroces. No sería hasta varios meses más tarde cuando la tercera, desgarradora y definitiva verdad saldría por fin a la luz. Servi 319. La devastadora recuperación de Shannon, Bella y Celeste en el emplazamiento petrolero de Anadarko. Tras esa primera confesión parcial e interesada, Chris indicó a las autoridades la ubicación aproximada de los cuerpos, básicamente para evitar que siguieran peinando otras áreas. Y esto nos lleva a Servi 319, una inmensa y súper remota zona petrolera operada por la empresa Anadarko Petroleum, que era el lugar exacto donde Chris trabajaba como operador. Las arduas labores de recuperación revelaron a la sociedad el incomprensible nivel de frialdad y ensañamiento de este crimen. Las autoridades encontraron primero a Shannon, junto a su hijo nonato, enterrada en una fosa muy poco profunda que él había excavado en la tierra seca. Pero lo que conmocionó profundamente tanto a los equipos de rescate como a la opinión pública mundial fue el destino final de las niñas. Los pequeños cuerpos de Bella y Celeste fueron hallados sumergidos en dos inmensos tanques de crudo separados. Y hay un detalle técnico que hiela literalmente la sangre, y que demuestra el perturbador proceso consciente de ocultación de este individuo. La escotilla superior de cada tanque medía apenas 8 pulgadas. Estamos hablando del equivalente a unos 20 centímetros de diámetro. Para que nos hagamos una idea, tuvo que forzar la situación de una manera que es simplemente inimaginable. Entrevista en prisión de febrero de 2019. La espantosa verdad final. La resolución completa de los hechos y la limpieza absoluta e incuestionable del nombre y el honor de Shannon como madre no llegó hasta varios meses después. El 18 de febrero de 2019, cuando Chris ya cumplía su ineludible condena, fue entrevistado durante más de 5 horas en la prisión de Wisconsin por los mismos agentes del FBI, el CBI y la policía de Frederick que lo habían investigado desde el principio. Fue en esta exhaustiva y la verdad escalofriante entrevista donde ofreció por fin la versión definitiva y completa de los eventos. Chris confesó con una frialdad absoluta que su primera versión, esa en la que culpaba vilmente a su esposa de la muerte de las niñas, era una mentira inventada sobre la marcha. Admitió haber estrangulado a Shannon en su cama mientras ella no podía defenderse, haber subido a las niñas, que aún estaban vivas, a su camioneta de trabajo junto al cadáver de su madre. Condujo durante 45 interminables minutos hasta el área petrolera, y allí, de una manera que cuesta procesar, asfixió a Bella y a Celeste una por una antes de ocultarlas en los tanques químicos. La verdad completa, por muy horrenda que fuera, quedó por fin registrada para la historia. En cuanto a las sentencias, la justicia dictó un veredicto implacable. En noviembre de 2018, en un esfuerzo por no prolongar más la agonía de todos, Chris aceptó un acuerdo de culpabilidad por todos y cada uno de los cargos. A cambio de esto, la Fiscalía renunció a solicitar la pena de muerte. Y esto fue contando con el apoyo expreso de la familia de Shannon, que lo que deseaba era evitar un larguísimo y traumático juicio mediático, y además se oponían a que hubiera más muertes vinculadas a este caso. El resultado fueron 5 cadenas perpetuas sin ninguna posibilidad de libertad condicional, de las cuales 3 debían cumplirse de manera consecutiva. A esta pena gigantesca se le sumaron 48 años adicionales por la interrupción ilegal del embarazo de Nico, y 36 años más por la manipulación insensible de los 3 cadáveres. Durante la emotiva lectura de la sentencia, el juez que presidía la sala describió los actos con visible conmoción. Llegó a catalogarlos como algunos de los crímenes más inhumanos, crueles y despiadados que jamás había visto en toda su carrera judicial. Actualmente, Chris Watts cumple esta condena de por vida, en confinamiento y bajo unas estrictas medidas de seguridad. El archivo digital. Un inquietante contraste entre la alegría pública y la devastación privada. Más allá de todos los detalles forenses y policiales, hay un aspecto que ha asegurado que este caso deje una cicatriz tan sumamente profunda en nuestra sociedad contemporánea: el innegable papel de las redes sociales. Shannon documentaba extensa y públicamente su vida diaria. Compartía sus rutinas familiares, el emocionante anuncio sorpresa de su tercer embarazo a su marido, las fiestas de cumpleaños, constantes mensajes de afirmación positiva. Y claro, tras descubrirse los asesinatos, la totalidad de ese contenido, que eran miles de horas y de fotografías, se transformó de la noche a la mañana en un enorme y desgarrador archivo emocional de consumo público. La gente sintió, de una manera extrañamente íntima, que conocía a esta familia. Millones de personas habían visto a esas 2 niñas cantar, jugar y sonreír apenas unos días antes de que su propio padre les arrebatara la vida. Este inmenso rastro digital sirve hoy como un recordatorio sombrío, macabro y muy permanente de que lo que se ve iluminado en la pantalla puede ser una completa y total ilusión, y que a veces puede ocultar una profunda disfunción y un peligro verdaderamente letal dentro de las mismísimas paredes del propio hogar. El caso Chris Watts no es solo la historia de un asesino,
Es la historia de una mentira construida sobre una familia entera, y creo que esta afirmación resume perfectamente la esencia perturbadora de este trágico evento. Durante aquellos angustiosos días del verano de 2018, el mundo entero observó a través de la televisión a un hombre que fingió hábilmente ser una víctima más de las circunstancias, fingió buscar desesperadamente a su esposa desaparecida, y fingió temer por el bienestar físico de sus hijas ante decenas de micrófonos y cámaras de noticias. Pero la fría realidad yacía enterrada bajo la tierra seca y sumergida en esos tóxicos tanques de crudo en un remoto y desolado campo petrolero de Colorado. Por lo tanto, no estamos simplemente ante la crónica policial de unos asesinatos múltiples, estamos ante la completa anatomía de un engaño monstruoso y calculador, un caso donde una persona, en pleno uso de todas sus facultades, decidió borrar de la faz de la tierra la existencia misma de su pareja, de sus 2 hijas pequeñas y de su hijo no nato, y lo hizo priorizando su propio egoísmo atroz y un supuesto deseo de libertad muy por encima del valor incalculable e irreemplazable de sus propias vidas. ¿Hasta qué punto puede una ilusión digital cuidadosamente seleccionada ocultar una realidad mortal? Y esto es, inevitablemente, lo que nos deja con esta grave reflexión final. A medida que cerramos este profundo análisis documental explicativo del caso de Chris Watts, nos vemos obligados a confrontar ese aterrador abismo que a menudo existe entre la apariencia social exterior y la pura verdad. Shannon, Bella, Celeste y el pequeño Nico fueron víctimas de un crimen calculado que desafía permanentemente cualquier tipo de lógica humana, de empatía y de compasión. Al observar las imágenes brillantes y sonrientes de esta familia y compararlas con las frías, metódicas y espeluznantes evidencias físicas que hemos repasado, tenemos que preguntarnos seriamente sobre la verdadera y compleja naturaleza de las personas, y sobre la aterradora facilidad con la que el mal más absoluto puede esconderse a plena vista, justo detrás de la pantalla luminosa de un teléfono móvil o en el tranquilo salón de la casa de al lado. Es un recordatorio sumamente devastador de que a veces los mayores depredadores y peligros no provienen de sombras oscuras o de desconocidos en un callejón, sino de aquellos a quienes se les confía ciegamente el amor, el cuidado y la protección. Gracias por acompañarnos en este análisis.